Hoy les traigo esta idea para hacer una pulsera con mostacillas, un paso a paso que está muy fácil y miren el lindo resultado que vamos a obtener. Van a poder jugar con toda su creatividad, combinar los colores que ustedes prefieran o simplemente hacerla en un solo color. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que sepas cuando suba un nuevo video. No siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros y para iniciar voy a tomar dos hebras de hilo de 50 centímetros cada una. Quemo y afilo las puntas de los hilos para que sea mucho más fácil al momento de insertar las cuentas. Voy a usar este dije de corazón que es tipo separador, como ustedes pueden ver es completamente cerrado. Inicio tomando una de las hebras de hilo y la voy a doblar por el centro. Voy a tomar el dije y voy a pasar las puntas del hilo de abajo hacia arriba y estas a su vez a través del bucle que se forma voy a alar y ajustarlo muy bien. Y quedaría así. Ahora voy a realizar lo mismo pero en el otro lado del dije. Así se vería el nudo por ambos lados de la pulsera. Voy a usar estas mostacillas que son número 8, como puedes ver están en colores variados. Yo normalmente la compro así, pero tú puedes combinar los colores que más te gusten. Y también balines en distintos tamaños. Voy a usar balines de 2, de 3 y de 4 milímetros. Más adelante te voy a ir indicando el orden para usarlos. Voy a necesitar dos balines de 4 milímetros. Voy a tomar uno de los dos balines y en uno de los lados de la pulsera voy a tomar los dos hilos y a través de los dos hilos voy a pasar el balín y lo voy a llevar hasta unir con el dije. Voy a continuar insertando en cada uno de los hilos las mostacillas. Empiezo tomando una de las hebras de hilo y voy a empezar a insertar en ella las mostacillas. Aquí no voy a seguir ningún orden o patrón ya que quiero que simplemente quede la combinación de las piedras como ustedes la ven aquí. Como previamente quemé y afilé las puntas, va a ser mucho más fácil esta parte del proceso. Ustedes pueden elegir también usar solo un color o si lo prefieren elegir los colores que quieren combinar. Habiendo ya insertado todas las mostacillas en el hilo que inicié, voy a continuar con la otra hebra de hilo. Más o menos la distancia desde el centro del corazón hasta donde están las mostacillas es de alrededor de 6.5 centímetros, para que lo tengas en cuenta, es una medida opcional. Aquí terminé de insertar ya todas las mostacillas en la segunda hebra de hilo, mira cómo me quedó. Voy a usar dos balines de 3 milímetros, voy a tomar uno de los balines y lo voy a insertar a través de los dos hilos del lado donde ya inserté las mostacillas, mira cómo quedaría. Y ahora al lado del balín que acabé de insertar voy a realizar un nudo sencillo. Aquí ya terminé el primer lado de la pulsera. El mismo procedimiento que hicimos anteriormente lo voy a repetir en el otro lado de la pulsera. Como siempre quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. En la parte de abajo del video donde está la descripción te dejo los enlaces para que vayas y te unas. Mira qué bonita va quedando. Para darle un acabado más bonito voy a usar estos 4 balines de 2 milímetros. Tomo uno de los balines y lo inserto en una de las hebras de hilo. Dejando una medida de aproximadamente 8 centímetros voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien. Luego corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo.
Este procedimiento lo voy a repetir en todas las hebras de hilo que tengo en los extremos de la pulsera. Y así nos quedarían entonces. Aquí los puedes apreciar mucho mejor. Como puedes ver aquí, la medida de nudo a nudo es de 14 centímetros. Es una medida opcional, tú puedes usar tus propias medidas. Para cerrar la pulsera voy a tomarla de esta manera para entrelazar los hilos. Tener en cuenta que los balines de los extremos deben de quedar por fuera. Y voy a tomar una hebra de hilo de aproximadamente 20 centímetros, así como también un trozo de pitillo o popote de más o menos 2 centímetros. Los voy a ubicar así, de esta manera. El trozo de hilo que me sale hacia el lado derecho lo voy a dejar más largo y este es el que voy a empezar a enrollar a través de donde está el pitillo y los hilos. Voy a dar más o menos de 4 a 5 vueltas completas. Cuando ya las haya terminado de dar, voy a tomar este trocito de hilo que me queda y lo voy a pasar por dentro del pitillo. Luego voy a ir alando poco a poco el pitillo hasta sacarlo completamente y los hilos que me quedan voy a empezarlos a alar. Debes de tener en cuenta que siempre con los dedos también tienes que ayudar a apretar el nudo para que vaya quedando con la forma que debe de quedar. Y así quedaría entonces. Ahora solo debes de cortar los hilos excedentes, quemar y pegar sobre el mismo nudo. Y listo, mira cómo queda de bonita esta pulsera. El acabado que hicimos en la parte de atrás también le da un toque especial y diferente a este estilo de pulsera. Este estilo de ideas es una excelente opción si tienes un emprendimiento de accesorios para vender y también para que puedas armar kit de varias pulseras y venderlos, ya que así también gustan bastante. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció esta pulsera y por supuesto si aún no estás suscrito te invito para que lo hagas y también le des un like a este video. No siendo más, nos vemos en uno próximo. Chao, chao.